posteridad, es ambiguo lo de la posteridad. Rotham ha influido mucho, ya lo veremos, en los ejercicios antes de que yo empezara a hacerlos en la compañía en el año 78, y por eso tenemos una posteridad después de Rotham. Sin embargo, me voy a fijar menos específicamente en lo que es esa posteridad que en la figura, porque en el momento en el que uno se mete en una figura así, uno empieza a quedarse con esa figura, y eso es lo que voy a hacer fundamentalmente, presentar quién es Rotham y su aportación a los ejercicios. Como digo, con algunas alusiones a su posteridad, así un poco ambiguamente. Juan Felipe Rotham nace en Ámsterdam, mejor decir Países Bajos que Holanda, después en 1785, como nos recordaba ayer el padre Valero. Desciende de una familia calvinista, tiene una formación intelectual sólida en lo que hoy sería la universidad, en lenguas clásicas y semíticas, entre 1801 y 1804, y filosofía. Entra en la Compañía de Jesús en 1804 en la Rusia Blanca, la actual Letonia, con un maestro de novicios de 82 años. Es ordenado sacerdote en Vitebsk en 1812, donde también hace sus últimos votos en 1819. Nos recordaban ayer también, en 1820 la compañía es expulsada de Rusia y por lo tanto él sale de ahí con rumbo a Brieg, Suiza, y sobre todo Turín, donde se encarga de este centro de enseñanza. El 28 de enero del 1829 es viceprovincial de Italia, sustituyendo al vicario tras la muerte del padre general Luis Fortis. Se convoca congregación general, se celebra en el Gesù, con 25 miembros procedentes de 8 provincias, y Rotham, que es el más joven de todos ellos, es elegido general el 9 de julio a sus 43 años. Durante los 24 años de su generalato, el número de jesuitas aumenta de 2.137 a 5.209. Él pasó por circunstancias difíciles personales. Vivió en el exilio entre 1848 y 1850. En 1850 fueron expulsados los jesuitas de Italia, fueron maltratados. Él fue incluso amenazado por el pueblo y aconsejado por un papa con el que se llevó muy bien, Gregorio XVI, a salir. Dejó Roma en secreto, aprovechó para visitar a los jesuitas en varios países de Europa, también a su familia, la que quedaba en los Países Bajos, y más tarde volvería a Roma, donde muere en 1853, siendo enterrado en el Gesù. Se le describe como de carácter reservado, controlado, de gran autodominio, impasible y distante, pese a su afabilidad. Una cosa no quita la otra. Sobrio y voluntarioso, riguroso y ordenado, fiel. Con cierto humor, le describe uno de sus biógrafos, como cuando permitió fumar en pipa a los jesuitas de los Países Bajos para adaptarse a las costumbres del clero secular del país. Hoy, después de anoche, los que fumamos en pipa somos los españoles, más bien. De gran talento intelectual, notable capacidad administrativa y celo infatigable. Humilde, abnegado y más ascético que místico, aunque con un afecto muy marcado hacia Jesucristo en su trato con él. Afín a lo espiritual, muy devoto del corazón de Jesús desde su noviciado, con rasgos de cierto dolorismo típico de la espiritualidad de su tiempo. Era directo en el trato y llama la atención en su correspondencia. En un par de cartas le dice al jesuita en cuestión: oiga, yo le he preguntado 2 cosas y usted solo me ha respondido una. Por favor, dígame qué piensa de esta otra. Y cuando tiene que decir lo que él cree sobre un tema planteado, muy concretamente le dice a la persona: mire usted, yo pienso que esto es así o no, vaya por aquí o vaya por allá. Su lema era fortiter y suaviter, ¿no? Suaviter, fuertemente y suavemente. Dicen que más fuertemente que suavemente. Por lo menos esa es la imagen que queda de él. Sus biógrafos, por supuesto, son gente que le aprecia mucho.
es un juicio amable. A su muerte es visto como santo por algunos, y de hecho en 1945 se fundó la asociación Padre Rotan en Ámsterdam, que promueve su causa de beatificación, y ahora es un siervo de Dios. Otro lingüista de los Países Bajos, el padre Kolvenbach, le considerará un hombre consagrado a una labor. ¿A qué labor? ¿A qué tarea? Pues no lo dice, pero suponemos que a las esenciales que él detecta en su época, que son varias, pero donde tiene que decir qué es lo principal, digamos, dónde centrar su atención, que ahora veremos. Se le equipara también a Aquaviva, y algunos le consideran un segundo fundador de la compañía. Recojamos ahora dos tareas, dos labores. En primer lugar, reforzar el sentido de identidad de la compañía. Y aquí está respondiendo al deseo de la congregación general que lo elige. La congregación general le dice, mire, creo que ahora necesitamos esto, usted haga esto, y por eso lo elegimos. Bueno, más o menos, ¿no? Reforzar el sentido de identidad de la compañía. En segundo lugar, la formación espiritual e intelectual de los jesuitas. Y ese es el deseo del Papa Pío VIII, cuando él es elegido. Diremos ahora una palabra sobre la primera tarea y más adelante sobre la segunda. Para 1829, cuando él empieza, la tradición espiritual jesuítica estaba recuperada ya desde la supresión. Han pasado varios años, pero este es un tema polémico y complejo. Ha salido aquí ya, el padre Revuelta ha hecho alusión, el padre Valero, Carlos Cupó han hecho alusión, por lo menos, y Miguel Coll tiene en el anuario 3-4 páginas, anuario de los jesuitas de este año, precisamente sobre este tema, con sus razones a favor, razones en contra. La cuestión es la misma compañía antes y después? ¿Es el mismo carisma antes y después? ¿Hay continuidad? ¿Hay discontinuidad? ¿Los jesuitas son los mismos que los de antes? Bien, como sabemos, esta es una cuestión que se plantea también después, en la Compañía de Jesús, en otros momentos, y que ciertamente en otras órdenes religiosas se ha planteado dando lugar a una separación entre los observantes, los no observantes, los descalzos, los no descalzos, etc. Bien, al final de su libro, el padre de Guibert, en 1946, responde en el fondo a la pregunta que él se ha planteado desde el comienzo de ese libro tan interesante y tan completo, La espiritualidad de la Compañía de Jesús, traducido al español, y dice: después de recorrer todo este tiempo, creo que la espiritualidad de la Compañía de Jesús se ha mantenido fiel a la de Ignacio con el paso del tiempo. Bien, es la misma conclusión a la que han llegado varios ponentes aquí. Es un tema de todas formas complejo y que supone un hilo conductor desde antes hasta después, en este caso sobre todo por los 41 años. Es un logro entonces. De hecho, es verdad que antes de la supresión los jesuitas llevaban una vida espiritual vigorosa y durante ella hay una actividad de publicaciones notable en Europa. Se siguen publicando durante la supresión bastantes libros de espiritualidad por los jesuitas, a pesar de todas las dificultades. Eso contribuye a la continuidad. Rotan también apoyará todo esto con una edición de la historia y una biblioteca Scriptorum Societatis Jesu. De nuevo, se plantea la cuestión crítica sobre si él podía haber adaptado más a la compañía a los tiempos del siglo XIX, pregunta que también se ha planteado así, y como siempre, y como dicen varios de los principales conocedores del XIX, historiadores, dicen, bueno, ¿y podía haberlo hecho? ¿No? Esa es la pregunta que nos sigue quedando. ¿Cuánto podía haberlo hecho? ¿Cuánto se le puede criticar? ¿Y cuánto de ello se le puede exonerar? Un año después de haber sido elegido general, el 7 de julio del 30, escribe una carta a todos los jesuitas que está recogida en el volumen del padre Valero, del amor de la compañía y de nuestro instituto. Voy a citar algunos párrafos, frases. Él se propone recordar algo sobre el modo con que cada uno de los nuestros debe ejercitar este amor. Entre los medios y el camino para ejercitar este amor, acude a elementos prácticos. Por ejemplo,
La gran tentación, que no haya precipitación en querer la difusión de la compañía sin antes haber formado bien a los suyos. Primero, dice él, es atender a la vida y vigor de la compañía, después a sus ministerios, antes a la formación de los nuestros que a sus trabajos y al fruto de ellos. O varias advertencias. Cuidado con preferir los ministerios de más brillo y más aplauso de los hombres y ostentación vana, dice él. Hay que parecer más que ser, anteponer la sombra a la realidad, la fama a las buenas obras, la apariencia de brillo a la verdadera utilidad y bien común. Previniendo frente a la arrogancia y la soberbia, él recuerda que se ha dicho que aunque muy amantes de la humildad privada, en corporación y cuando se trata de su compañía, son tan soberbios. Asegura que el principal medio para conseguir el fin de la compañía son los ejercicios, y que se conozca y practique el instituto, es decir, los documentos. Incita a la abnegación de sí mismos, de la propia voluntad y juicio, aduciendo luego ejemplos muy claros, es concreto. Vamos ahora a pasar a los ejercicios espirituales. Llegamos entonces a la segunda tarea que decíamos sobre la formación espiritual. El padre Albers, editor del Liber Secularis, le llama el general de los ejercicios. Y de hecho, como decíamos, Rotham influyó mucho hasta aproximadamente los años 50 del siglo XX. El padre Luis González, antiguo provincial de Toledo y asesor del padre Arrupe durante varios años en el CIS, en Roma, y el padre Ignacio Paraguirre, en el comentario conjunto que tienen sobre los ejercicios en 1965, dice: los actuales comentarios de ejercicios se basan en un número muy reducido de autores: Gagliardi, La Palma, Suárez, Giertins, Le Gautier, Rotham, Denis y pocos más. Los demás han quedado sepultados en el olvido. ¿Qué hizo para ello? ¿Cuál es su contribución en la historia de los ejercicios? Vamos primero a dar un pequeño paso atrás, muy breve, para empalmar con su época. Tras los comienzos exitosos de los ejercicios con Ignacio y los primeros compañeros, vemos el contraste con la segunda generación, tal como nos cuenta el padre Paraguirre. Poco antes de su muerte, el mismo Ignacio alude a la pérdida de rigor y a la escasez de buenos directores en alguna de sus cartas. El padre Cordeses llega a decir: los ejercicios perdieron ya su vigor. Historiadores más severos, como Enrique Bremont, opinan que solo Ignacio y 4 o 5 comprendieron bien los ejercicios. ¿Qué es lo que pasó? Por un lado, entre 1550 y 1570, final de la vida de Ignacio, hubo entre los jesuitas una práctica irregular. Por supuesto, esto no estaba organizado como ahora, ¿no? De entrada solo se pensaba en el mes de ejercicios, pero este se daba de modo muy diverso. Hubo mucha acomodación a cada uno, pero al mismo tiempo también demasiada poca sistematización. Sigo aquí al padre Paraguirre. No todos hicieron los 30 días, algunos hicieron menos, otros hicieron más, otros no los hacían de un tirón, diluidos, a plazos. Y también se dieron en régimen abierto, según la anotación 19 también, de algún modo. No siempre en estricto silencio. En el último tercio del siglo se regularon un poco más y se volvió a ese deseo de Ignacio de que los ejercicios se dieran íntegros, con elección, en silencio, en el noviciado, en lo que era el comienzo del noviciado. Al mismo tiempo, entre 1560 y 1570, también hubo una crisis de directores. El gran éxito que tienen los ejercicios crea pues, un número de gente muy grande que llama a la puerta, pero al mismo tiempo la compañía, que en 1556 tiene 1000 miembros, ha aumentado muchísimo, y los mejores directores pasan a gobernar, ya que la compañía necesita superiores. Son sustituidos por otros con poca formación, con poca experiencia, y entonces se produce ese fenómeno que es que, al no haber conocido directamente esta segunda generación a Ignacio, reciben toda la información de los ejercicios por
mediaciones, por textos, sobre todo la Vulgata, que ahora diremos, y entonces ellos son más literalistas, más mecanicistas en el modo de dar los ejercicios, hay menos espíritu y la letra pesa demasiado, por decirlo así, porque no conocen el espíritu que está detrás de la letra. Hay mala selección de los ejercitantes también, e incluso los directores no acompañan siempre bien en la elección. Y Palaguirre llega a una conclusión en su libro de que el principio que regulaba todos los ejercicios era la adaptación. Bien, bueno, pues si este es el principio con el que se concluye, es verdad que desde el comienzo hubo muchos modos de dar ejercicios, muy adaptados, así como directorios muy diversos. Esta es otra de las paradojas, si queréis. Hay directorios que no solo son muy diversos, son contrarios. O sea, dicen una cosa prácticamente contraria uno a otro, ¿no? Entonces, Acquaviva encarga que se disponga de un directorio oficial que tardará casi 40 años en gestarse, como sabemos, en 1599. ¿Qué ocurre, dando un paso más, en los siglos XVII y XVIII? El padre Palaguirre ha estudiado el XVI y el XVII, y luego ya no, y el XVII de modo incompleto también. Luego disponemos de lo que se han llamado, pues, por aquí y por allá, pinceladas incompletas, una porción de datos sueltos. El padre Portillo, jesuita que escribe en la revista Manresa, habla de eso, de una porción de datos sueltos. En la mayoría de los países europeos, por un lado, hay poca creatividad. Bueno, son ejercicios cerrados, clásicos, a veces personalizados, frecuentemente con gente de fuera. Siempre se mantienen cuartos en nuestros colegios donde acuden los ejercitantes hasta que se funden propiamente las casas de ejercicios. Especialmente los hacen monjes, religiosos, sacerdotes. En conjunto, los ejercicios, pues, por otro lado, sí se van adaptando a nuevos públicos, van apareciendo seglares, van apareciendo eclesiásticos también, aparte de los religiosos. Al mismo tiempo, estos ejercicios se van considerando en esta época frecuentemente más como instrucción que como experiencia espiritual. En general, en el siglo XVII los ejercicios se proponen como camino de perfección, más que como algo que consideramos esencial, es un discernimiento para una elección. Se diluye frecuentemente, prima más el que sea un camino de perfección, un camino de santidad. A pesar de que el recurso a autores de tanta talla como Gagliardi, místicos, ¿no? Los españoles Lapuente, La Palma, evitan que se pierda el espíritu de los ejercicios completos de mes. Ellos han dejado sus comentarios, que son muy interesantes. A veces se acude a meditaciones ajenas al libro, y todo eso provoca que los ejercicios se confundan con una doctrina o con un método. Es un enfoque más ascético, donde se introduce dentro de un esquema ascético el esquema de los ejercicios, ¿verdad? Pero esto no es propiamente lo que son los ejercicios. Se reduce los 30 días a los 8 o 10 que constituyen el retiro. Como consecuencia, los ejercicios se hacen más racionales y menos vitales. Es verdad que al mismo tiempo, al abrirse la modalidad de ejercicios a grupos de seglares de todas las clases sociales, en partes de Europa acuden en grandes cantidades. Los franceses están bien orgullosos de una casa que tienen ellos en Bretaña, que conocen y han estudiado muy bien, donde en 1730, solo en ese año, pasan 5.000 ejercitantes. Son tandas con muchas actividades durante los 8 días, son 8 días. Pero en esos 8 días se proponen hasta 74 actos diversos. Dividamos por 8, pues son 9 actos. ¿En qué consisten estos actos? Ellos lo llaman industrias espirituales: tratamiento de las virtudes y otros valores, exhortaciones, instrucciones, devociones variadas, se les propone el rosario a cierta hora del día, explicación de cuadros,
semejante a la Biblia de los pobres, de los analfabetos, ¿no? Donde se enseñaba la Biblia por cuadros anteriormente. Distinto tipo de prácticas. Hay un alto grado de directividad y no siempre son en silencio. En parte esto está justificado, digamos, por el miedo al quietismo, ya diremos luego otra palabra sobre esto, y por eso se contrapesa con un seguimiento muy cercano de parte del director y se le pide muchísima actividad al ejercitante, que no esté quieto, ¿verdad? Pero quieto no significa, el quietismo es algo más que estarse quieto. En ocasiones los ejercicios se combinaban con misiones populares y con otras campañas. Es verdad que la ignorancia de buena parte del pueblo, el alfabetismo, y la erosión que sufre el cristianismo por los ataques de los ilustrados, hay que cubrirla de algún modo, y se cubre con contenidos de teología espiritual. Las que hoy llamamos pláticas o instrucciones empiezan a darse a finales del siglo XVII. También el clero se vale de ellos, animado por Carlos Borromeo, Francisco de Sales, Vicente Paul, para sobre todo la formación del clero. Jesuitas como el padre Pedro de Calatayud, que muere en 1773, dio ejercicios a 14.000 o 15.000 sacerdotes antes del destierro. Al mismo tiempo, en el siglo XVII e incluso en los siguientes, los ejercicios se convirtieron en una práctica muy común a los religiosos. Benedictinos, es curioso, benedictinos, pero ellos recuerdan que Ignacio, o los jesuitas, Ignacio ha pasado por Montserrat y ahí ha tenido un primer contacto con los benedictinos. Es curioso cómo en unos comienzos enlaza muy bien con el modo de vida de los benedictinos que reciben los ejercicios en sus monasterios. Cistercienses, cartujos, carmelitas, dominicos practicaban los ejercicios más o menos adaptados a su espiritualidad respectiva, en tanda, ordinariamente. Las monjas y religiosas empiezan a hacerlo regularmente. Son ejercicios cerrados y habitualmente en silencio. Recordemos que los jesuitas empiezan a repetirlos anualmente en 1608 con la Congregación 6. Los ánimos se han enfriado y entonces deciden en 1608 que se repitan 8 o 10 días anuales porque no basta ya un mes de ejercicios hecho de una vez para siempre. Pasemos ahora a la aportación del padre Rotan. Y llegamos entonces a la supresión de la compañía. En la supervivencia en la Rusia Blanca, los ejercicios mantienen su vigor como otras actividades. Ahí está haciendo su noviciado el filólogo Juan Felipe Rotan. Se los dan con una edición de los ejercicios que es la que conocemos como Vulgata. Una palabra sobre ello. Hoy sabemos que este texto se escribe para ser aprobado en 1548, la aprobación oficial de parte del Papa, y es una traducción literaria hecha por Defreux, por Frusius, un humanista francés en un buen lenguaje, para que tenga un acceso, en primer lugar, al Papa y luego a un público que sea capaz de leerlo bien y con gusto. Aunque no se han hecho para leer, pero se precisa también esto. Bien, está basada naturalmente en el llamado autógrafo y la versión prima 1. Es la versión oficial. Es curioso. Esta versión oficial no es la que usa Ignacio para transmitir de viva voz a los primeros ejercitadores que él va teniendo, sino que Ignacio transmite el autógrafo, mientras que la segunda generación vive de la Vulgata. Hay una teoría que dice que precisamente ese decaimiento también entre las generaciones en parte se debe a que el autógrafo se ha perdido y es la Vulgata. Bueno, dado que la Vulgata, por ejemplo en Francia, en las traducciones ha estado vigente prácticamente hasta hace 40, 30 años, bueno, esto es, diríamos, no es tan fácil de decir, pero para nosotros los españoles que tenemos acceso directo a la lengua, pues sí creo que es un dato importante. Luego veremos algo sobre ello también. Además de que la Vulgata era una traducción en un lenguaje muy bonito, pues se fue cargando el mismo texto de la Vulgata, lo iban editando cada vez con más notas, anotaciones, indicaciones, con lo cual la distancia con el texto original del autógrafo cada vez había ido siendo mayor hasta la supresión.
El texto del autógrafo es de 1544, pero se publica por primera vez en 1615. Por eso estaba oculto a la segunda generación y a la siguiente, ¿verdad? Sabemos que tiene esas 32 correcciones de Ignacio, pero sí nos promete esa cercanía con el lenguaje y la experiencia directa de Ignacio. Digamos también que el lenguaje español de Ignacio no siempre ha sido también considerado como ciertos lingüistas españoles, sobre todo lo han hecho en el siglo XX. Antes ha habido una crítica muy fuerte al español de Ignacio diciendo, bueno, pues es un rudo, no habla bien español, y entonces, pues si tenemos una edición muy bonita en un latín precioso, vayamos allá, que es la oficial y que nos da muchas garantías, ¿verdad? Pasa que está basada en el autógrafo. Volvamos al joven Juan Felipe. En el margen de su librito Vulgata, él va escribiendo sus comentarios. Rotham valora esta versión, pero siente ganas de acudir al original español y aprende la lengua. Y decide que con el tiempo hará una nueva traducción al latín de los ejercicios, valiéndose tanto de la Vulgata, de la versión prima, como del autógrafo, tomando todo, él hará lo suyo. Esta empresa le llevará varios años siendo ya general de la compañía. ¿Por qué se mete con esto? ¿Por qué le dedica tanto tiempo? Naturalmente su preocupación no es científica, sino práctica, a pesar de que él sea ya un lingüista, ¿verdad? Y la pregunta que tiene detrás es la misma que se va a repetir después con los siglos. Si recordáis algunos, en los años 90, Cabarrús lanzó ese artículo, ¿por qué no nos cambian los ejercicios? Bueno, y entonces pues había muchas respuestas de un tipo y de otro, ¿por qué no nos cambian? Es la misma pregunta que se plantea Rotham de otro modo. ¿Tienen eficacia los ejercicios o no la tienen? En su época los ejercicios no están en discusión, pero sí han bajado de nivel, porque los hacen guiados por comentarios sucedáneos, como decía, llenos de indicaciones, paráfrasis, excursus. Si el ejercitante se herida de otros libros distintos al genuino del fundador, lo principal entonces, piensa Rotham, el cerebral Rotham, piensa, se queda en el entendimiento sin grabarse en el alma ni afectar a las acciones. Esto es cosa de Rotham también. Y Rotham no es un señor que solamente trabaja por aquí. Dice, muchos ejercitantes solo conocen el libro de Ignacio por el forro. Y piensa que muchísimos de los autores de estos libros no han entrado en la mente del santo. Dice literalmente Rotham, el fuego yace ahora enterrado por las cenizas de todos esos libros, ¿verdad? Resultado, no se saca fruto de los ejercicios. ¿Cómo responde él a este reto? Yendo directamente a San Ignacio y sus palabras. Desde ahí él quiere recuperar el pensamiento y el espíritu. Es depurar el original, como se hace a veces en cuadros y paredes cubiertas por pinturas posteriores, como hemos hecho en casas nuestras o la misma imagen de la Storta en Roma. A Rotham le parece poco fiel la Vulgata al autógrafo. Algunos llegaron en su época a pensar que él estaba desacreditando la Vulgata. De hecho, en 1834 él dice, la Vulgata ha hecho perder mucha fuerza a gran número de rasgos en comparación con el autógrafo. Ella es inferior al autógrafo. Y lo pone además 65 veces en su versión. Su versión es este librito, que, por ejemplo, este es en español, traducido al español, pero el original latín. Su versión. Bueno, esto causa cierta polémica y el siguiente general, el padre Bex, va a atenuar un poquito esto que ha dicho. Va a decir, bueno, no, a lo mejor no, el padre Rotham lo exageró un poco, más o menos. Pero esta es la opinión de Rotham. Sin entrar en comparaciones, sí parece que la Vulgata tiene menos vigor que el autógrafo, como veremos. Él decide finalmente hacer una nueva traducción, más que ponerse a anotar por aquí y por allá, dice todo nuevo, una nueva traducción, contando con todo el conjunto. Y la lleva a cabo rebuscando en los archivos romanos, una vez nombrado general. Él tiene acceso a todo, así que puede entrar por aquí y por allá, en Roma. Consultando con el autógrafo la versión prima, que entonces estaba inédita, y lo solía hacer los domingos por la tarde cuando sus ocupaciones se lo permitían o durante sus vacaciones.
Apareció entonces su primera edición en 1835 y otras nuevas, siempre revisadas por jesuitas críticos a quienes se lo ofrecían. Y le hacían correcciones, naturalmente. Hay otras 4 ediciones más, la última en 1854. Él muere en el 53. También hizo publicar el texto español, el puro autógrafo, porque la otra suya, recordemos, es en latín, que él regalaba a los que le visitaban. Insistió en que los jesuitas, sobre todo maestros de novicios e instructores, tercera aprobación, usasen en su modo auténtico los ejercicios, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que esta mentalidad tardaba mucho tiempo en cambiar. En todo caso, en los noviciados, que había habido cierta crisis en esto, se volvió a practicar el mes entero de ejercicios, porque antes se iba haciendo de modo incompleto, después justo de la restauración. Y se prestó mayor atención al año de tercera aprobación. Asimismo, procuró que se dieran los ejercicios auténticos en las casas de ejercicios que se iban abriendo. El mismo Rotham, cuando visitaba a los jesuitas, aprovechaba para dar algo de los ejercicios, unos días de ejercicios, a sus propios compañeros. Vamos a presentar aquí entonces, estoy en el punto 3 del segundo bloque, el documento que certifica esta preocupación suya, quizá la carta más personal, más original suya, que es sobre el estudio y uso de los ejercicios espirituales de nuestro Santo Padre, del 27 de diciembre de 1834. Comienza diciendo: el mejor medio de reanimar, donde fuere necesario, de conservar, fomentar y acrecentar en la compañía, pocos años ha renacida, aquel espíritu de es transfundir el espíritu de los padres en sus hijos, de transfundir el espíritu de los padres en sus hijos, es el diligente estudio y buen uso de los ejercicios espirituales. Está convencido de que ese va a ser el canal de comunicación, la mediación principal para ello. Si se dieran con mayor cuidado, piensa él, los jesuitas crecerían en espíritu y en santidad. Insiste en que se estudie y use con mayor vigor el libro mismo de San Ignacio. Y si éste le resultara a algún jesuita demasiado árido y seco, que se entregue a su estudio. Y se aficionarán a él traspasando la corteza de pocas palabras. Aclara que se trata de un estudio no especulativo, sino orientado a la práctica. Pretende que sea una aplicación que se extienda a las disposiciones, acciones, ideas, sentimientos de toda la vida. Pero, realista, dice, y si en algún tiempo le pesase a alguno de haber emprendido este estudio, no tengo dificultad en que me acuse de haberle mal aconsejado. Como en muchos otros momentos, él vuelve sobre sus preferencias. Toda la doctrina de los ejercicios espirituales se reduce al estudio de la verdadera y perfecta abnegación de sí mismo. Ya nos lo recordaba de algún modo el padre Valero ayer. Insiste en salir del propio amor, querer e interés, pero es curioso, cita también todos esos documentos menores, digamos, las limosnas, las reglas de no ser de comer, las adiciones sobre la penitencia, y dice, por aquí se llega a la unión por Dios. Dice, no por alguna oración sublime, bueno, detrás está toda una polémica, quiere encauzar a los jesuitas, la compañía, por el conocimiento de los ejercicios, porque no depende el incremento de la compañía del lustre de la doctrina o elocuencia, sino de su verdadero espíritu conservado y renovado en nosotros. La carta tuvo una buena recepción entre los jesuitas, y con ella y con su empuje se consiguió que hubiera una misma fuente de renovación espiritual, unifica enormemente la renovación espiritual, y que los ejercicios, ocupasen un lugar más central en la formación y vida de los jesuitas. Su lectura se hacía antes de entrar en los ejercicios y, de hecho, se imprimió su texto casi hasta el Vaticano II en muchos de los ejemplares que se publicaron. Aparecía, y habéis conocido, los más mayores habéis conocido el texto de Rotham. ¿Qué rasgos tiene esta visión suya de los ejercicios? En primer lugar, algo sobre cómo él hacía los ejercicios. Esto lo conocemos por diarios y otros documentos que él ha dejado. En su retiro anual de 8 días, consagraba un día al principio y fundamento, 2 a la primera semana, 3 a la segunda,
uno a la tercera y otro a la cuarta con la contemplación para alcanzar amor. De un modo muy parecido a como hacemos por lo menos en España y en gran parte de América, nosotros anualmente, con bastante frecuencia. Hacía 5 ejercicios al día y temas naturalmente personales que le aparecían ahí, según el diario, era la impaciencia suya, dar más tiempo del prescrito a la oración, la humildad, la abnegación, la confianza en Dios, etc. Eso aparece entre sus escritos. Él siempre volvía al mismo texto original ignaciano cada año. Aquí recuerdo yo, entre paréntesis, como una vez dando yo ejercicios, yo lo vi, así venía enfrente una de las religiosas y yo había seguido el texto de los ejercicios. Entonces el último día, cuando ya se terminó todo, cerró ostentosamente el libro que tenía a mano y dice: hasta el año que viene, San Ignacio. Todos los años el mismo libro, ¿verdad? Bueno, pues el padre Rota no se cansaba del mismo libro y venía todos los años a San Ignacio. Una palabra sobre su modelo de darlos. Insistía en el silencio, en que el director no predicara, que fuera sobrio, condujera el contacto directo con Dios, promovía las pláticas en cambio, ¿verdad? Las instrucciones, pero los elegía entre los temas del librito, no de muchos temas exteriores. Puntos breves, seguía anotaciones y adiciones, preámbulos, coloquios, contrario a la oratoria y la retórica, ni algo que favoreciera una pasividad de los ejercitantes, sino que ejercieran como orantes activos. Escribe en 1849: predicar los ejercicios es una expresión inexacta. Se hacen hacer los ejercicios, pero no se predican. Procuraba no dar demasiado cauce al entendimiento, a pesar de lo que hemos dicho de él mismo, ¿no? Pues se impedía así la participación del sentimiento. Escribió en 1844: y es más difícil actualmente dar bien los ejercicios en Alemania, donde domina demasiado la especulación, cosa enteramente opuesta a la simplicidad de corazón tan necesaria para entretenerse con Dios en la soledad. No obstante, los ejercicios, decía él, a partir del mismo principio y fundamento, son capaces de ganar a semejantes espíritus, más especulativos, ¿no? Y convencerles de las verdades que se derivan de él, del principio y fundamento, con tanta lógica. Incluso si se trataba de triduos, era partidario de proponer el principio y fundamento y otros ejercicios típicos, por ejemplo, banderas, binarios. Sus comentaristas favoritos, aparte del directorio oficial, eran Diertins, Le Gaudier. Apreciaba a Gagliardi y a La Palma, pero sobre todo quería ir directo a San Ignacio. Él confiaba, tenía una especie casi de confianza ciega, diríamos, en el texto mismo de San Ignacio. Un ejemplo: el principio de fundamento ha sido piedra de toque de todo el texto a lo largo de todos los años. En el fondo, si se quiere ver qué se piensa sobre cómo dar los ejercicios, cómo entenderlos, vayamos a cómo se da el principio de fundamento y tenemos ahí un modelo muy claro de lo posterior. Como detalle, saliendo un poco de Rotan, en 1925 hay una polémica en la revista Manresa entre un jesuita español y otro francés, y se plantean si el principio de fundamento es racional o sobrenatural, si es filosófico o es teológico, si sería San Ignacio por la razón o por la fe. Bien, esto es una polémica que continúa, la va a tomar el mismo Gaston Fessard en un momento determinado y va a hacer una decisión salomónica diciendo el principio es más racional y el fundamento es más sobrenatural, digamos. Bueno, un tema largo, largo. Pero pensad en la crítica de Juan Luis II, el teólogo uruguayo, que le hace en 1982 al texto, no a la práctica. Juan Luis II no daba muchos ejercicios, pero toma el texto y entonces dice: el principio de fundamento yo lo critico por su individualismo, por su vacío cristológico, porque sea una teología de la prueba y no una cristología de proyecto, dice él, porque hable de indiferencia en vez de preferencia. ¿Veis? Bueno, esto lo tenemos en uno de sus tomos
sobre la cristología. O más recientemente lo que el jesuita norteamericano Bill Barry habla del principio y fundamento afectivo. Bien, dice, se trata de tener experiencias, de deseo de gozar de Dios y no temerle, de ser deseados por un Dios providente al que se pertenece, y todo esto sustenta lo que viene después. Bueno, más que haya una gran teoría detrás del principio y fundamento afectivo de Barry, simplemente solo con verlo contrasta enormemente con si es racional o no es racional. Bueno, vemos que hay toda una evolución. Lo de Barry es los años 90 y lo que decíamos de los racionales del año 25. ¿Qué hace Rotham? ¿Qué hace Rotham con el principio y fundamento? Esto lo tenemos aquí, lo tenemos en su libro, porque él va paso por paso explicando cómo entiende él y cómo traduce él el principio y fundamento a partir, como decíamos, sobre todo del autógrafo. Recordemos además que esa versión suya aparece en la edición de los ejercicios de 1919 editada por el padre Arturo Codina. Aparece el autógrafo, la Vulgata, la versión prima y la versión de Rotham. Hoy ya no lo tenemos en la última versión del número 100 de los ejercicios de Monumenta. Ahí no tenemos la versión de Rotham, pero en el 1919 sí estaba, ¿no? Bien, de entrada, Rotham dice nada de principio o fundamento, como dice la Vulgata, sino principio y fundamento. Bueno, y lo va desarrollando. Dice, salvar su ánima, no en pasiva, como dice la Vulgata. Quitarse de las cosas, no abstenerse, como traduce la Vulgata. Cita el término indiferentes. La Vulgata no habla de indiferentes. Que queramos salud, vida larga, etcétera, etcétera, y no busquemos, como dice la Vulgata. Mantiene los famosos gerundios ignacianos, deseando y eligiendo, y cita el magis. La Vulgata no cita el magis, que bueno, se nos habría ido, iba a decir, todas estas experiencias pastorales del magis, pues ya no estarían tan cercanas. Tenemos el magis en el autógrafo y en la Vulgata. Bueno. Da mucha más relevancia a la indiferencia, no solo el fin del hombre o las criaturas, etcétera, etcétera. ¿Veis? Basado en el autógrafo, Rotham en parte lo único que hace es tomar el autógrafo, pero subrayar ciertas cuestiones, que precisamente en esa edición de la Vulgata no aparece, simplemente no aparece en el texto del principio y fundamento. De ahí que él piense esto tiene más vigor, porque hay una serie de cuestiones espirituales que derivan de cómo se plantea. Bien. Coherente con este modo suyo de hacer y comprender los ejercicios, esas anotaciones que incluye en su traducción eran de tipo ascético, espiritual, digamos, y otras de tipo más exegético, más científicas, ¿no? Pero su interés central es volver a las fuentes. El padre Calveras, 1944, él elogia esa abundancia y calidad de notas de Rotham de gran valor para el progreso en el conocimiento de los ejercicios. Claro, miro para Calveras, que es filólogo, se da cuenta de que todo esto es un proceso. El padre Zubialde después ha vuelto sobre todo el texto, añadiendo nuevas indicaciones. Digamos, esto es un proceso, es un estudio con el tiempo, no hay punto final, pero Calveras, suponemos que incluso a lo mejor no teniendo que estar necesariamente de acuerdo con Rotham en lo que escribe en todo, pero se da cuenta de la inmensa aportación que ha hecho en ese momento. A partir de la versión de Rotham, los comentaristas de los ejercicios han preferido en general el autógrafo a la Vulgata, como decía antes, salvo algunos que prefieren el latín clásico y diáfano de la Vulgata antes de lo que ellos llaman las oscuridades arcaicas del autógrafo, del español de Ignacio. Pero también hubo sus resistencias. Incluso había terceronados donde el instructor empleaba mucho tiempo en refutar las notas de Rotham. No estaba convencido. Y dos tipos de críticas se han hecho a su versión: literalismo y racionalismo. De ahí que la figura de Rotham, al ser recibida en los años posconciliares, tenga esa cierta ambigüedad. Es decir, todo lo anterior que hemos dicho, pero hay una inclinación. En este sentido, literalismo, racionalismo se le ha criticado. Literalismo.
¿acaso no le perjudica ese estar tan pegado al texto? Hablo desde la crítica, ¿no? Cuidado con que dar los ejercicios se convierta solamente en una explicación del texto. Ciertamente el padre Barry lo criticaría por aquí, diríamos, ¿verdad? No tanto los latinos, que somos más cercanos a los textos, en cambio los anglosajones están más lejos. No va demasiado lejos en su deseo de llegar a la fidelidad de San Ignacio, al encuadrar demasiado los ejercicios en un molde que impide o podría impedir más adaptaciones, como se habían dado anteriormente, dando lugar a gran variedad de formas de ejercicios. Esta es la pregunta, la crítica que se le hace. Racionalismo. Dice Rothman en la carta que el principio y fundamento del hombre se debe guiar no por un afecto cualquiera, sino por la razón. Eso lo dice él. Como otros generales anteriores, como Mercuriano o incluso Acquaviva, teme una oración afectiva, un estilo contemplativo que lleven al quietismo. Esto es una polémica inmensa en los siglos XVI y XVII. Insiste mucho en el examen, la meditación, el ejercicio de virtudes, y da la impresión de que la oración de las tres potencias es la única o la principal de los ejercicios, cuando no lo es. No habla de oración imaginativa, ni privilegia la aplicación de sentidos o modos de orar más contemplativos, con lo cual, al menos indirectamente, refuerza lo mental, diríamos. Esta es una crítica con base, ¿no? Lo que es verdad es que él tiene algún otro escrito sobre el arte de meditar, por ejemplo, un escrito de juventud sobre la oración, donde sí vemos que efectivamente privilegia la oración de las tres potencias, pero insiste también mucho en la voluntad, que es la facultad afectiva. Por lo tanto, no sería justo encuadrarle en que únicamente se guía por la razón. En una terminología de otro tipo, sobre el fin de los ejercicios, él se alinea con los que priman la elección antes que la unión con Dios. Pasemos a los siglos XIX y XX. Vamos a tratar juntos ambos siglos, porque se da una gran continuidad prácticamente hasta el Vaticano II. Esto lo hemos escuchado en el Congreso, en devociones, en la eclesiología, en la cristología, en muchísimos aspectos. Podemos decir que hasta 1965 aproximadamente hay poquísimas variaciones en los comienzos del siglo XIX que el salto que se da después del concilio. Su influencia dura hasta mediados del siglo XX. Mi edición está editada, como decía, en el 59 por Hechos y Dichos, esa editorial de Zaragoza que desapareció. Por lo pronto, los ejercicios espirituales se generalizaron en la vida de la Iglesia. Se incluyen en el Código de Derecho Canónico de 1917 como ley general. Pío XI, que es el Papa de los ejercicios, ¿verdad?, lo recomiendan inmensamente. Escribe varios textos, pero sobre todo una encíclica, Mens Nostra, en 1929. Pío XI, años antes de ser nombrado Papa, hizo un estudio sobre los ejercicios en San Carlos Borromeo. Ya él se había acercado antes. El terreno práctico, como consecuencia del empuje de Rothman, centrándonos especialmente en España, y tomo los datos del tercer tomo del Padre Revuelta, del siglo XIX, observamos lo siguiente, dice el Padre Revuelta. En el siglo XIX hubo pocas variaciones en el modo tradicional de explicar los ejercicios, pero se lograron notables avances en su difusión y estabilidad. Se aplicaron bien las variedades que el mismo texto aconseja en la selección de la materia y en la clase de ejercitantes. Este es uno de los juicios generales que él hace. Se abrieron casas de ejercicios, Loyola, Manresa, Chamartín. Algunas tenían pocas habitaciones disponibles, así que se recibía en las residencias de la compañía, como se había hecho desde siempre, dándose ahí totalmente personalizados, sobre todo a gente de fuera. En 1900 había 86 casas de ejercicios en todo el mundo, dice el padre de Guibert. Asimismo, los ejercicios cerrados tuvieron gran auge en todo el mundo en estos siglos. Los ejercicios de 8 días escolares jesuitas
estaban abiertos también a estudiantes externos y a sacerdotes. Aparte de que se daban a los seminaristas, de cuyos seminarios diocesanos se encargaba la compañía, fueron muy abundantes los del clero, de 3, 4 y 8 días, habitualmente en tanda. También se impartían a comunidades religiosas. Sobre todo, el gran auge fue su apertura a laicos. Con frecuencia se separaban hombres y mujeres durante 8 días, en régimen tanto cerrado como abierto, como se hace hoy muchas veces en esas charlas cuaresmales, ¿verdad? Se abre la iglesia, la gente va a dormir a su casa, etc. Merece la pena indicar la variedad de tandas ofrecidas a distintos sectores sociales, tanto hombres como mujeres. Pensando en ellas, había ofertas para señoritas, criadas, señoras, prostitutas arrepentidas o enfermeras. Para los hombres, ejercicios a jóvenes, a labradores, profesionales, obreros, soldados, solteros, mineros, universitarios, marineros, pobres, ancianos, presos, panaderos, guardias civiles, congregantes, médicos, comerciantes, cerrajeros, abogados, empresarios, comerciantes, jueces o colegiales. Sigo aquí al padre Revuelta. Bien, esto es un tema también interpelador. Entre unos ejercicios dados en general a todos y ejercicios absolutamente personalizados, hay lugares intermedios donde se cogen sectores y se personaliza a medias, diríamos. Eso hacían en esa gran creatividad del siglo XIX. Se fomentaban retiros en régimen abierto o leves, anotación 18. También había ejercicios que se habían reconvertido en sermones piadosos sobre la misericordia y el perdón, centrándose sobre todo en la primera semana. Esos sermones a veces se trasladaban a los propios ejercicios y se olvidaba la reforma de vida. El padre Luis Martín va a criticar que de esos grandes sermones orientados a convencer, a convertir, diríamos, quizás apologéticos, pues se hicieran ejercicios donde algo tan importante como es lo que tiene que ver con la elección, aunque puesto en la reforma de vida para los que ya la han hecho, se olvidarán. Algunas cifras. A finales del 19 se daban más de 50 tandas al año en Loyola o Manresa. Los padres de la Residencia Colegio de Barcelona, por ejemplo, dirigieron 125 tandas en 1903. En España tuvieron gran éxito los retiros predicados y a grandes grupos entre 1940 y 1960. Por ejemplo, en 1954, casi 50.000 personas hicieron un retiro de 6 a 8 días en España. En ese mismo año fueron 250.000 las que hicieron esos días de ejercicios en todo el mundo. Además de otros sucedáneos, con radio, etc. Se crea así toda una generación de personas de los ejercicios modeladas por ellos, donde conocen toda la historia, la terminología de los ejercicios, las banderas, el principio, el fundamento. Uno de los más conocidos fue José María de Llanos, padre Llanos, que hacia 1942 empieza dando ejercicios requiriendo silencio y hablando hasta 8 veces al día. Bueno, hoy cambiaríamos un poco el método. 8 veces al día, el estilo que es bien claro hasta los años 60. Desde fines de los años 50 y comienzos de los 60, en Europa y América resurgirán los ejercicios personalizados, que nunca desaparecieron del todo, pero es verdad que, sobre todo para los jesuitas, prácticamente eran desconocidos anteriormente, al tiempo del concilio y de la congregación 31. Desde 1965, los ejercicios en la vida corriente, con gente como el padre Crisón, que son considerados por algunos la democratización de los ejercicios. Conclusiones. A Rotham debemos la recuperación de los ejercicios espirituales como enlace capital entre la primera compañía y la compañía restaurada. Cumplió su labor, diría Korfenbach. Cumplió esa labor que tenía, que pensaba era la que tenía que hacer. Hemos comprobado todas sus cualidades. Para enjuiciar su aportación,
junto a la crítica de literarismo, constatemos cómo él devolvió el autógrafo a la compañía y a la Iglesia. Y sepamos que un buen texto puede proteger siempre de un mal acompañante. Junto a la de racionalismo, aceptando que su formación y talante encajan ambos en esta tendencia, consideremos que él no conoció ni la autobiografía, ni el diario, ni la inmensa mayoría de las cartas de San Ignacio. Animó no solo a algo que solemos decir aquí, que es dar y hacer bien los ejercicios, sino algo que yo precisamente aquí, en mi tercera aprobación en Salamanca, escuché al padre Tejerina, que insistía mucho en estudiar los ejercicios. El padre Rothheim insiste mucho en el estudio de los ejercicios. A todo este proceso a favor de los ejercicios le acompañó la gran creatividad desarrollada tras la restauración. En este caso, en las múltiples acomodaciones a métodos y personas, como decía, probablemente más a laicos que a jesuitas, retomando la idea original de San Ignacio de la adaptación. Rothheim contribuyó poderosamente a que esta creatividad estuviera bien encauzada. Muchas gracias.